¿cuáles son las recomendaciones oportunas para prevenir el Alzheimer? Qué bueno que hables de eso, porque precisamente eso es lo que se bate ahora mismo. No es hablar de Alzheimer, es cómo prevenirlo, cómo evitar tener esta enfermedad a medida que envejecemos y cómo envejecer con un cerebro sano. Pues hay muchísimas cosas que tú puedes hacer, pero es un asunto de a lo largo de la vida. No es que dices, oh, se me va a ocurrir el día de hoy, porque ya me estoy poniendo vieja y vamos a cambiar las cosas. Fíjate que uno de los factores de riesgo más importantes es la falta de educación, y ese es un riesgo que lo llevamos a través de la vida, porque te educas desde niño, ¿verdad? Entonces, pero fíjate que la educación no es tener un título universitario, sino es esa confabulación del día a día con los demás, este conversatorio. Ustedes que están viendo este programa, eso es educación. Entonces, no es tener un título universitario. Hay muchísimos otros factores que tienen que ver más o menos en la vida media. En la vida media, los factores más importantes son los factores de riesgos cardiovasculares. La presión alta, los colesteroles y los triglicéridos altos, esas dislipidemias hacen muchísimo daño, pero más que en la vejez, en la vida media, esa gordura truncal, que es la gordura peligrosa, todo eso es importante en la vida media. Por ejemplo, la hipertensión ya en la edad avanzada no es tanto un factor de riesgo, porque normalmente a medida que envejecemos, eso no se convierte en un daño mayor para el cerebro, pero sí en esa etapa de la vida entre los 35 a 55, 60 años. O sea que esos factores son importantes controlarlos en esa parte de la vida. Hay muchos otros factores, José, como por ejemplo el no hacer ejercicio, el sedentarismo. Eso contribuye a que uno de forma avanzada entonces pueda tener Alzheimer. Absolutamente. Fíjate que cuando tú caminas, cuando tú te ejercitas, no es hacer ejercicio, tampoco, así como la educación dijo ahorita, esto no es de que ir al gimnasio y pasarte 2 horas sudando, haciendo ejercicio, es el estilo de vida activo. Es que tú hagas tus cosas sin tener que coger un carro donde quiera que vas. Si vas al supermercado, parquéate lo más lejos posible. Siempre andamos buscando el parqueíto que esté más cerca. Más cerca de la puerta. Lejos, para que camines. Entonces, es ese vivir de manera activa lo que es importante. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacer ejercicio es importante? Por muchísimas cosas. Número 1 es la circulación. Cuando usted camina, su aparato circulatorio es más fluido, más oxígeno llega al cerebro, el corazón va a latir más veces por minuto, por tanto va a llevar más sangre hacia el cerebro, más oxígeno. Y una cosa importantísima que se está estudiando ahora y que es tan importante es la microbiota del intestino. Ay, sí, háblame de eso, porque se habla mucho y ahora veo también que hay una tendencia en cuanto a la medicina se refiere de hablar de la microbiota. Claro, es que no somos aislados, no es el cerebro, no es el intestino, no es el corazón. Todo funciona al unísono, cada órgano tiene su importancia. Entonces, ¿qué pasa con el intestino? Esas bacterias, son trillones de bacterias que tenemos en el intestino y creemos que son dañinas. Pues no, resulta que tienen una función importantísima tanto en nuestra salud física como en nuestra salud mental. Entonces, por ejemplo, cuando tú te ejercitas, esa microbiota se enriquece, se diversifica. Entonces, eso hace que, por ejemplo, a través del nervio vago, eso llegue hacia el cerebro y le dé al cerebro, a ese sistema inmune, material con que trabajar. O sea que todo funciona junto. Todo lo contrario, si esa microbiota no está bien y si hay se permeabiliza el intestino y salen sustancias de desecho que las mismas bacterias en su metabolismo pueden producir, si el intestino está muy permeable, entonces esas sustancias dañinas igual llegan al cerebro e igual hacen daño, produciendo lo que llamamos un proceso inflamatorio. O sea que todo eso, todo se relaciona.
Y lo mismo que la bacteria de las encías, la microbiota de las encías, muy importante también. O sea que esa higiene, esa salud bucal es de suma importancia. Sí, eso he visto también, sí, que hay también una preocupación por esa parte, de que la gente se preocupe, porque una inadecuada salud bucal también fomenta que las personas puedan tener hasta problemas cardiovasculares. Claro que sí, las miocarditis, todas, porque esas bacterias inmediatamente se van a todo el sistema sanguíneo y te infectan de mala manera en muchas otras O áreas. sea, que mantener una buena salud bucal contribuye también a la salud mental. A la salud mental, definitivamente. Fíjate también todas esas ansiedades, depresión. La depresión es otro factor de riesgo de vida media para la enfermedad de Alzheimer. Esas personas deprimidas, con una actitud negativa hacia la vida, es un factor de riesgo para tú padecer de demencia a medida que avanzas en edad. El enojo también, doctora. O sea, La esas ira, personas que la continuamente viven Sí, enojadas. la ira es... ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando tú estás en un estado de ánimo en ira, irritable? Estás liberando cortisol. El cortisol es una hormona del estrés, y esa hormona del estrés en grandes cantidades es neurotóxica, o sea, te daña el cerebro. O sea que no, amigo, no se puede andar rabioso, no se puede estar haciendo pique,